Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Yo soy Andrea y hoy les traigo un nuevo video. Vuelvo a hacer un video con voz en off porque les juro que no puedo ocultar la bronca que me da el tema del que voy a hablar en esta ocasión. Y es que el pasado 8 de marzo, mientras se realizaba la marcha del 8M, pues el presidente actual de mi país, Argentina, decidió cometer una de las mayores afrentas hacia el movimiento feminista y hacia todas las mujeres de este país que yo he visto en democracia. Y es que anteriormente habían fundado un salón dedicado a las mujeres más importantes de la historia en la Casa Rosada, que es la casa de gobierno de la nación, y él decidió retirar todos los cuadros porque supuestamente discriminaban a los hombres y abrir un salón de próceres donde colocó a unos personajes bastante siniestros como un expresidente llamado Carlos Saúl Menem, que no sé si lo saben, tal vez no lo sepan si me miran desde otros países, pero básicamente ese tipo hipotecó el país y lo puso en un salón como si fuese un prócer. Imagínense el nivel de ignorancia que maneja el gobierno actual. Qué orgullo, ¿verdad? Entonces decidí que lamentablemente no llegué para lo que fue el 9 de marzo o el 10 de marzo, aunque sea, porque tenía ya programado otro video, y decidí dedicar el video de esta semana a hablar de las mujeres que fueron homenajeadas en ese salón ya desmantelado. Porque quizás el gobierno actual quiera que las olvidemos, pero yo quiero hacer mi aporte para recordarlas siempre. Voy a hablar no solo de las figuras históricas, sino además de libros donde podemos encontrarlas, ya sea biografías, escritos de ellas mismas o si no, novelas en donde ellas tienen participación, o sea, novelas históricas. Pero antes de continuar, si les interesa esta clase de contenido, no olviden suscribirse al canal y apretar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. Y ahora sí, gente, comencemos. Juana Zurduy fue una patriota del Alto Perú, actual Bolivia, que luchó en las guerras de independencia hispanoamericanas por la emancipación del virreinato del Río de la Plata contra la monarquía española y asumió la comandancia de las guerras que conformaban la denominada Republiqueta de la Laguna, por lo que su memoria es honrada en Argentina y en Bolivia. Tuvo una amplia carrera militar relacionada con varios personajes como Juan Hualparrimachi, a quien adoptó como protegido junto a su esposo y que posteriormente las acciones militares provocaron su viudez y la llevaron a relacionarse con Martín Miguel de Güemes, quizás su máximo referente militar. Recibió muchos homenajes póstumos y entre ellos, entre el 1809 y el 1815 fue ascendida a mariscal del ejército de Bolivia y general del ejército argentino por decisión del prócer Manuel Belgrano, uno de los más altos grados militares tanto en Bolivia como en Argentina. Los libros en los que podemos encontrar a Juana Zurduy como figura histórica y que tratan acerca de sus proezas son Juana Zurduy, Flor del Alto Perú, una novela gráfica de Javier del Romero con ilustraciones de Dina Barrios, y además Juana Zurduy, teniente coronela de las Américas de Stella Bringer de 1976. María Josefa Petrona de Todos los Santos Sánchez de Velasco y Trillo, más conocida como Mariquita Sánchez, fue una patriota argentina que convocó tertulias donde participaron los principales personajes de su tiempo. Es ampliamente recordada en la tradición argentina porque fue la primera persona en cantar el himno nacional argentino, la Marcha Patriótica, el 14 de mayo de 1813. Además, Mariquita Sánchez de Thompson fue una de las primeras mujeres argentinas políticamente activas. Era cronista de los sucesos que conformaron luego la historia fundacional argentina como república y tenía conciencia de la proyección histórica que podían tener sus escritos. En más de una ocasión, sus actitudes fueron consideradas políticamente incorrectas e incluso respondía con tácticas de retórica muy agudas, porque era una mujer muy culta y muy inteligente que introdujo de hecho
la educación a Argentina para las mujeres aristocráticas que en el momento en el que ella vino a vivir aquí no tenían la mejor educación ni los mejores modales. De hecho, había muchísimas mujeres que, a pesar de que formaban parte de las mejores familias del país, no sabían siquiera leer. Los libros en los que podemos encontrar a Mariquita Sánchez de Thompson es En Intimidad y Política, Diarios, Cartas y Recuerdos de la propia Mariquita Sánchez de Thompson, y además en la novela La Dama de los Espejos de Gabriela Margal. Remedios del Valle, posteriormente autodenominada Remedios Rosas, fue una militar argentina, una de las llamadas Niñas Ayohuma, aquellas que asistieron al derrotado ejército de Manuel Belgrano en la batalla de Ayohuma. Fue una de las figuras afrodescendientes argentinas y actuó como auxiliar en las invasiones inglesas, y tras la Revolución de Mayo acompañó como auxiliar y combatiente al ejército del norte durante toda la Guerra de la Independencia de Argentina, lo que le valió el tratamiento de capitana y de madre de la patria, y al finalizar sus días el rango de sargento mayor del ejército. En su honor, la Ley 26.852 establece que el 8 de noviembre es el Día Nacional de los Afroargentinos y de la cultura afro. Los libros que tratan de ella son Capitana María Remedios del Valle, Madre de la Patria, de Daniel Brión, y María Remedios del Valle, Entre la evocación y la espera, de María Cristina Pérez Accialini o Accialini. Cecilia Gerson fue una profesora, filántropa y la primera doctora en medicina de nacionalidad argentina. Fue hija de una familia de inmigrantes escoceses, la mayor de 6 hermanos. Pasó su infancia en los campos de la familia en Uruguay y de adolescente tuvo que ejercer de maestra de primaria para ayudar a su familia. Posteriormente logró el título habilitante para esa profesión. Luego la enfermedad y el deceso de una amiga le despertaron la vocación por la medicina y consiguió recibirse y ejercer la profesión a pesar de ser mujer, un impedimento casi insalvable en ese entonces. Se desempeñó como obstetra y kinesióloga, especialidades en las que construyó una extensa trayectoria y llegó a publicar libros específicos sobre el tema. No logró, en cambio, trabajar como cirujana, a pesar de ser la primera mujer que obtuvo el título habilitante. Nunca abandonó su tarea docente. Creó escuelas y otro tipo de establecimientos educativos con actividades distintas a la medicina y fue pionera en el tratamiento de niños con discapacidades y otros problemas. Cuando se retiró de la actividad docente fue agasajada públicamente. Además, luchó intensamente por el reconocimiento de los derechos de la mujer. Participó en congresos internacionales y elaboró un estudio intenso sobre el Código Civil, gracias al cual se aprobó un importante cambio en la ley que incluyó importantes derechos para la mujer casada. Escribió numerosos libros y otras publicaciones sobre medicina, educación y diversos temas. Y las novelas en las que podemos encontrar a Cecilia Gerson son Luna Quebrada, de Gloria B. Casañas, y Cecilia Gerson, Soy una obrera del pensamiento, de Beatriz Morrone. Dolores Candelaria Mora Vega de Hernández, o Dolores Mora, más conocida como Lola Mora, fue la más importante escultora argentina que además incursionó en el urbanismo, la minería y las artes visuales. Se destacó en espacios generalmente vedados a las mujeres de su época y fue la escultora argentina más halagada y discutida de los últimos años del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Conserva el título de ser la primera mujer escultora de toda la América Latina. Su obra más conocida es La Fuente de las Nereidas, denominada popularmente como La Fuente de Lola Mora, un conjunto escultórico de mármol de Carrara que se inauguró el 21 de mayo de 1903 en el Paseo de Julio de Buenos Aires. Anotado, lugar al que tengo que ir cuando vuelva a visitar Buenos Aires. Entre los homenajes que ha recibido se encuentra la institución del 17 de noviembre, fecha de su natalicio, como el Día Nacional del Escultor y de las Artes Plásticas, realizado por el Congreso de la Nación Argentina, y la creación en 1998 de los premios Lola Mora, a ser discernidos por la Dirección General de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires a los medios de comunicación que transmitan una imagen positiva de la mujer que rompa con los estereotipos de género,
promueva la igualdad de oportunidades y de derechos de las mujeres. Los libros que podemos encontrar que tratan de Lola Mora son Lola Mora, una biografía de Carlos Páez de la Torre y Cecilia Terán, y El convite de la Mora, que es una novela biográfica sobre Lola Mora de Amanda M. Patriarca. Esta novela, les advierto, es muy difícil de conseguir la imagen. No es difícil de conseguir el libro, pero sí la imagen de portada, así que solo voy a dejar esta que conseguí de alguien que evidentemente lo compró y lo subió. Alicia Muró de Justo fue una médica y política argentina, figura destacada del feminismo y el socialismo. Desde los primeros años del siglo XX se involucró en los reclamos por mayores derechos para las mujeres y en 1902, junto a un grupo de compañeras, fundó el Centro Socialista Feminista y la Unión Gremial Feminista. Se dedicó también a organizar conferencias en la Sociedad Luz, fundó el Ateneo Popular junto con su padre y fue secretaria de redacción del periódico Humanidad Nueva. En 1914 se recibió como médica y unos años después se adhirió al Partido Socialista, poco antes de casarse con el político Juan B. Justo, con quien tuvo 3 hijos. Para 1918 ya había fundado la Unión Feminista Nacional y tras el deceso de su esposo en 1928 continuó la actividad política y la defensa de la mujer, sobre todo en cuestiones relacionadas con el derecho femenino al sufragio y los derechos laborales de los asalariados y la salud y la educación pública. En 1932 elaboró un proyecto de ley que establecía el sufragio femenino, apoyó la Segunda República Española en la Guerra Civil y fue una asidua crítica del peronismo al que juzgó como antidemocrático. En 1958 participó de la división del Partido Socialista y la fundación del Partido Socialista Argentino, ocupando la dirección del periódico de vanguardia hasta 1960. Permaneció ligada a la vida pública hasta su muerte en 1986 a la edad de 100 años, participando activamente en temas vinculados a la lucha contra la dictadura militar a través de la APDH, de los derechos de las mujeres y las cuestiones vinculadas a su partido. Novelas o libros donde podemos encontrarnos con la figura de Alicia Muró de Justo son Alicia Muró de Justo, la historia privada y pública de una legendaria y auténtica militante de Marta Sichero, y Alicia Muró de Justo de Félix Luna. Eva María Duarte, también llamada María Eva Duarte de Perón, más conocida como Eva Perón o Evita, fue una política y actriz argentina, primera dama de la nación durante la presidencia de Juan Domingo Perón entre 1946 y 1952 y presidenta del Partido Peronista Femenino y de la Fundación Eva Perón. Fue declarada oficialmente y de manera póstuma la jefa espiritual de la nación en 1952. Era de origen humilde y se mudó a Buenos Aires cuando tenía más o menos 15 años y se dedicó a la actuación, alcanzando renombre en el teatro, radioteatro y en el cine, y en 1943 fue una de las fundadoras de la Asociación Radial Argentina, sindicato del que fue elegida presidenta. Una vez casada con Perón, empieza a participar activamente en la campaña electoral del mismo en 1946, siendo la primera política argentina en hacerlo, y en 1947 impulsó y consiguió la sanción de la ley de sufragio femenino, tras la cual buscó la igualdad jurídica de los cónyuges y la patria potestad compartida a través del artículo 39 de la Constitución Nacional de 1949. En 1948 fundó la Fundación Eva Perón, que construyó hospitales, escuelas e impulsó el turismo social, creando colonias de vacaciones, difundió el deporte entre los niños mediante campeonatos que abarcaron todo el país, otorgó becas para estudiantes, ayudas de vivienda y promocionó a la mujer en diversas facetas, adoptando así una posición activa en las luchas por los derechos sociales y laborales. En 1949 fundó el Partido Peronista Femenino y en el 51, debido a las primeras elecciones presidenciales con el sufragio universal, el movimiento obrero propuso a Evita como compañera de fórmula de Perón, a candidata a vicepresidenta. Sin embargo, ella renunció a la candidatura, falleció de cáncer de cuello de útero en el 52 a la edad de 33 años y tras su muerte recibió los honores oficiales, siendo velada en el Congreso de la Nación y en la Confederación General del Trabajo, la CGT, en un evento multitudinario nunca antes visto en el país. Su cuerpo fue embalsamado y ubicado en la CGT, pero en la dictadura cívico-militar autodeterminada Revolución Libertadora
se la secuestró y profanó su cadáver en 1955, ocultándolo durante 16 años. En la actualidad sus restos se encuentran en el cementerio de la Recoleta en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, los libros donde podemos encontrar esta figura tan significativa para la historia argentina pueden estar de acuerdo o no con el peronismo, no interesa, yo la verdad no estoy muy de acuerdo, pero ok, le reconozco el mérito. Compañera Evita Vida de Eva Duarte de Perón de Norberto Galazo, Eva Alfa y Omega de Aurora Venturini y 2025, 15 mujeres que hablan de Eva Perón de Lilia Lardone. Ramona Victoria Epifanía Rufina Ocampo, un nombre más cortito no tenía, fue una escritora intelectual, ensayista, traductora, editora, filántropa y mecenas de Argentina. Publicó libros como La Laguna de los Nenúfares en 1926 y 10 tomos de testimonios y Tagore en las barracas de San Isidro en 1961. Nació en una familia aristócrata y se educó en instituciones privadas y su primera lengua aprendida de hecho fue el francés. Y en 1924 publicó su primera obra, De Francesca a Beatriz, editada por la revista Occidente. Con la ayuda de José Ortega y Gasset, participó desde su juventud en las primeras manifestaciones de los movimientos feministas, intelectuales y antifascistas argentinos, lo que la llevó a fundar en 1936 la Unión Argentina de Mujeres. Sus viajes le permitieron contactar con exponentes de la literatura y el ámbito intelectual de muchísimos países. En 1941 se instaló en la residencia Ocampo, que hoy pertenece a la UNESCO, y se convirtió en su lugar de recepción de figuras como Tagore, Albert Camus, Graham Greene, Igor Stravinsky y bueno, otros. Fue la única latinoamericana en una de las sesiones de los juicios de Nuremberg y militó en la oposición al peronismo, por lo cual fue arrestada durante 26 días en 1953. Como filántropa, donó durante la Segunda Guerra Mundial 3 toneladas de alimentos y de ropa a países ocupados por el eje, específicamente en Francia. Fue presidenta del Fondo Nacional de las Artes en 1958 al 73 y recibió diversas distinciones, así como doctorados honoris causa otorgados por varias universidades. En 1977 se convirtió en la primera mujer elegida miembro de la Academia Argentina de Letras. Y los libros donde podemos encontrar a Victoria Ocampo son Las Libres del Sur de María Rosa Lojo, el único libro de toda esta lista que sí leí, y La Viajera y sus sombras de la propia Victoria Ocampo. Bueno, todavía me queda la mitad de la lista, así que voy a dividir este video en dos. La próxima parte la tendrán la siguiente semana, donde vamos a hablar de otras figuras destacadas que formaron parte del Salón de Mujeres ya desmantelado. Y hasta ahora, ¿qué les ha parecido? ¿No sabían los datos de estas mujeres tan importantes para la historia de mi país? Pueden mencionar, si son de otros países, a mujeres que hayan sido importantes en su historia o si en sus países tenían honores semejantes. Como un salón dedicado a homenajear a las figuras femeninas de la historia de sus países. Pueden dejarme todas sus opiniones en la parte de los comentarios. Y si les ha gustado hasta ahora cómo vamos, pueden dejar su pulgar arriba, suscribirse al canal si el contenido les interesa y compartir el video para ayudarme a difundir sobre estas importantes mujeres de la historia a las que este gobierno evidentemente quiere olvidar. El primer enlace en la descripción los llevará a mi novela a la venta en Amazon, Hagamos que valga la pena, libro 1, una comedia romántica young adult slice of life ambientada en Japón. Yo por mi parte me despido, nos vemos la próxima semana con la segunda parte de este video. Muchas gracias por su atención y adiós.